Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. En este sábado 23 de mayo de 2026 veremos que, aún después de grandes victorias, el pueblo de Dios puede estar a un paso de una guerra civil por un malentendido. Las tribus de Transjordania construyen un gran altar junto al Jordán y las demás tribus lo interpretan como un acto de rebelión. Nuestra frase clave, ¿qué rebelión es esta?, nos mostrará cuán importante es la comunicación para evitar divisiones innecesarias. Veamos la palabra de Dios que se encuentra en Josué capítulo 22, versos del 10 al 20. Y la palabra de Dios dice así: Sin embargo, mientras todavía estaban en Canaán, los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés se detuvieron al llegar a un lugar llamado Gelitot, cerca del río Jordán, para construir un altar grande e imponente. Entonces el resto de Israel oyó que los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés habían construido un altar en Gelitot, a orillas de la tierra de Canaán, en el lado occidental del río Jordán. Entonces toda la comunidad de Israel se reunió en Silo y se preparó para salir a la guerra contra ellos. Pero antes enviaron una delegación a cargo de Finés, hijo del sacerdote Eleazar, para hablar con la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. La delegación estaba formada por 10 líderes de Israel. Cada uno pertenecía a una de las 10 tribus y era cabeza de su familia dentro de los clanes de Israel. Cuando llegaron a la tierra de Galaad, les dijeron a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés: toda la comunidad del Señor exige saber por qué están traicionando al Dios de Israel. ¿Cómo pudieron apartarse del Señor y construirse un altar en rebeldía contra Él? ¿Acaso no fue suficiente el pecado que cometimos en Peor? Hasta el día de hoy no estamos completamente limpios de ese pecado, incluso después de la plaga que azotó a toda la comunidad del Señor. Y ahora ustedes le dan la espalda al Señor. Si hoy ustedes se rebelan contra el Señor, mañana Él se enojará contra todos nosotros. Si necesitan el altar porque la tierra de ustedes es impura, entonces únanse a nosotros en la tierra del Señor, donde se encuentra el tabernáculo del Señor, y compartan nuestra tierra. Pero no se rebelen contra el Señor ni contra nosotros al construir un altar diferente al altar único y verdadero del Señor nuestro Dios. ¿Acaso no cayó el enojo divino sobre toda la comunidad de Israel cuando Acán, un miembro del clan de Sera, pecó al robar las cosas que habían sido apartadas para el Señor? Él no fue el único que murió a causa de su pecado. Cuando las tribus del este levantan un altar de aspecto grandioso junto al Jordán, las tribus del oeste lo interpretan como una ruptura directa del mandato de adorar solo en el altar autorizado en Silo. Desde su perspectiva, eso significaba apostatar del pacto, repetir el pecado de Baal-peor o de Acán, abrir la puerta a una idolatría devastadora. Su reacción es fuerte. Se reúnen en Silo, se preparan para ir a la guerra y envían a Finés con una delegación para confrontar a sus hermanos. Hay algo digno de elogio en este celo. No son indiferentes a la pureza del culto y a la fidelidad al Señor. Recuerdan la historia. Un solo pecado en Peor trajo plagas sobre todo Israel. Un solo hombre codicioso en Jericó trajo derrota en Jai. Aprendieron que el pecado nunca es solo asunto privado. Sin embargo, también vemos el peligro de interpretar una acción sin antes escuchar al otro. La sospecha se dispara y el conflicto escala casi hasta el punto de la violencia. Lo notable es que antes de tomar las armas, Israel envía una comitiva para dialogar. Finés expone con firmeza las preocupaciones, pero también ofrece una salida. Si la tierra del otro lado del Jordán parece impura, que vengan a habitar cerca del tabernáculo. La prioridad es que no se aparten del Señor. Esta mezcla de cielo santo y búsqueda de paz es un modelo para la Iglesia. La sana doctrina importa, la idolatría espiritual es seria, pero el camino de Dios no es la reacción impulsiva, sino el diálogo honesto a la luz de su palabra. ¿Cuántas divisiones se habrían evitado en la historia de la Iglesia si hubiéramos ido primero a hablar, a preguntar y a aclarar? ¿Cuántas veces interpretamos un gesto,
un cambio, una palabra de un hermano como rebelión, cuando en realidad hay un deseo mal expresado de honrar a Dios. La comunicación humilde y valiente, saturada de escritura, es un medio de gracia para preservar la unidad. Oremos. Amado Padre Celestial, ¿cuántas veces nuestro celo por tu verdad se mezcla con precipitación y orgullo? Reconocemos que somos rápidos para sospechar y lentos para escuchar, rápidos para etiquetar algo como rebelión y lentos para sentarnos a conversar. Te damos gracias porque en tu palabra nos muestras un pueblo que, aunque casi se equivoca, al menos se detiene a enviar una delegación antes de desenvainar la espada. Le pedimos un corazón como el de Fines, firme en la santidad, pero dispuesto a dialogar y a buscar caminos de restauración. Líbranos, Señor, de encender guerras innecesarias en tu iglesia por malentendidos que podrían aclararse con una conversación honesta. Que nuestras palabras, nuestras reuniones y nuestras decisiones sean siempre bajo la luz de tu pacto y no del impulso del momento. En el nombre de Jesús, Príncipe de Paz, oramos. Amén.